los vi a algunos de ustedes la primera reunión hace 2 semanas. Está conmigo la doctora Selva Pandolfo, nosotras dos somos ayudantes en esta comisión ya hace bastantes años. Y bueno, y hoy nos han asignado esta clase de los viernes para repaso, en realidad, de los temas que corresponden al cronograma de esta semana, que básicamente son puntos 8, 2, 3, 4 y 5, y toda la bolilla 10. Nos dijeron también que la semana pasada la bolilla 9, o sea que la clase del viernes no pudieron abarcar muchos temas porque se enfocaron en la parte general de verificación. Nosotros con la doctora Pandolfo hemos, consultado todo el material y leído que está subido al campus. Son temas lindos estas 3 bolillas, que nos ubican bien en el proceso de concurso preventivo y que es importante para la comprensión de usted. Y lógicamente en una reunión no se puede abarcar de ninguna manera 3 bolillas completas, ni mucho menos, por lo cual la idea es básicamente contestar las dudas que ustedes tengan, ayudarlos a entender estos temas, a que se paren en el proceso, a que puedan entenderlos y digamos, recalcar en las cuestiones que son importantes, ¿bien? De todo lo que tiene que ver, con la verificación, con los distintos tipos de verificación que se pueden dar en el concurso preventivo, con lo que se denominan acciones excluyentes, y con toda la homologación del acuerdo, los efectos, la conclusión del concurso, la quiebra por nulidad, por incumplimiento, y todo lo que tenga que ver con bolilla 9, que es básicamente propuesta de agrupamiento y clasificación, periodo de exclusividad, audiencia informativa, etcétera, etcétera. Como ven, son muchos temas. No es que nosotros venimos acá en un ratito a desarrollar 3 bolillas porque sería imposible. Normalmente nosotros en clases presenciales, por hora y media de clase, podemos abarcar 1 o 2 puntos del programa, así que en realidad quisiera que empezáramos con las dudas que ustedes tengan, y a partir de las dudas de ustedes vamos desarrollando todo lo que necesiten, así los ayudamos con esta modalidad, digamos que día a día la vamos reformulando para encontrarle la vuelta, ¿no?, con esta situación que estamos viviendo. Básicamente, te interrumpo, Flor. Sí. Básicamente, como no podemos meternos, como explicaba recién Florencia, no podemos meternos a ahondar en cada tema, a profundizar, porque nos va a pasar como pasó la clase pasada, que por ahí se profundiza tanto, lo que pasa que era verificación, que es un tema medular. Entonces vamos a sobrevolar, pero a lo que a nosotros nos interesa es que ustedes se ubiquen en cómo se desarrolla este procedimiento. En la medida que lo interpreten y sepan qué está pasando, cómo se complejiza en cada uno, porque en realidad es desde que un deudor se presenta y los acreedores se van a presentar a verificar. Y después se va complejizando en la medida de que van surgiendo circunstancias de distintos acreedores, distintas calidades, distintas formas, que hacen que esto se complejice. Pero básicamente ustedes tienen que entender desde cuándo empieza y qué es lo que estamos pretendiendo en esta etapa del concurso preventivo, que es totalmente disímil a lo que es la quiebra, que es un proceso liquidativo. Acá ustedes tienen que entender que el deudor lo que quiere es frenar la situación con los acreedores concursales, continuar con su actividad, por lo cual va a tener que afrontar el pasivo anterior y generando nuevos pasivos que hacen a su actividad comercial. Entonces, es una situación muy delicada para ese deudor que va a tener que afrontar bifrontal, lo anterior y lo de ahora. Entonces, ahí es donde se empieza a complejizar, pero básicamente lo que quiere este deudor es mantenerse en el mercado, no quiere ser desplazado por el síndico, quiere estar al frente de su negocio y quiere lograr un acuerdo con los acreedores anteriores a la presentación de concurso, para lograr un acuerdo y poder continuar con su actividad normal y salir de esta dificultad económica y financiera ahora y poder seguir en la actividad. ¿Se entiende? En la quiebra es distinto, en la quiebra es como una confesión, es una abdicación de la posibilidad, o porque se la pide un acreedor, o porque él mismo se confiesa y dice, estoy en quiebra, no hay modo que yo pueda salir de acá, y entonces sí, es desplazado por el síndico y el síndico le va a liquidar todos los bienes, se va a vender, a realizar y a distribuir los dividendos. Pero se dan cuenta la diferencia en el concurso, el concursado quiere seguir al frente de su negocio, quiere salir de esta circunstancia
ciertamente difícil, para poder continuar con su negocio y teniendo esto como un mal recuerdo. ¿Se entendió la diferencia? A eso apuntamos. Seguí, Flor. Y justamente todas estas tres bolillas, la 8, la 9 y la 10, tienen relevancia en cuanto a lo que decía Selva, de que el concursado tiene que lograr saber, digamos, qué puede proponer en función de que transcurra la etapa de verificación, que ustedes saben que es una acción incorporativa, típica y necesaria, a partir de la cual va a tener en claro, digamos, aquellos acreedores que están invocando en la relación sustancial esa calidad de acreedor, van a ser reconocidos como acreedores concursales, de causa título anterior. De ahí la relevancia de la verificación. ¿Por qué? Porque justamente la propuesta de categorización de acreedores que va a hacer este deudor concursado va a estar enfocada en poder ofrecer una propuesta que reúna las mayorías que le requiere la ley, para lo cual hay que tener en claro, justamente hay que transcurrir esa etapa informativa. ¿Por qué? Porque justamente no solo, como decía Selva, tiene que lograr reunir las mayorías para, una vez homologado el acuerdo, superar la crisis concursal, ese conflicto subjetivo y plural de intereses que se sustenta en la cesación de pagos, sino que además va a mantener su actividad con vigilancia del síndico, pero esa nueva actividad le va a generar nuevos pasivos, y esos nuevos pasivos van a tener, que sería el giro normal del negocio, van a tener que ser atendidos, so riesgo que un acreedor de causa a título posterior a la presentación del concurso le pueda pedir la quiebra, y ahí estaríamos en uno de los supuestos que prevé la bolilla 10, que es la quiebra del artículo 64, que es la quiebra pendiente de cumplimiento del acuerdo preventivo. Bien. Acá, Flo, que quiero ver si entendieron, espera, justo me sonó el teléfono que no lo apagué. Quiero ver si entendieron esto. El concursado, este sujeto deudor, se concursa, ya tiene el estatus de concursado. Va a tener que abocarse a lograr esas conformidades. Pero mientras tanto, como yo les decía, él sigue estando, el negocio sigue funcionando bajo la vigilancia del síndico, pero el negocio sigue funcionando. Él va a contraer nuevos pasivos. ¿Qué quiere decir? Con los bancos, con las cargas previsionales de sus empleados, comprando la mercadería para después venderla, los insumos, de lo que se trate. Entonces él genera nuevos pasivos, que son propios de su actividad comercial. Entonces va a tener que afrontar la situación anterior y la situación posterior al concurso. Ahora, lo que acaba de decir Florencia es, cuando él tiene la sentencia de apertura de su concurso, que ya le cambia el estatus a sujeto concursado, todos los acreedores posteriores a esa sentencia ya no son concursales. ¿Okay? Los concursales son por causa o título anterior a la presentación. Los nuevos, que son esos proveedores que le siguen dando crédito, que le proveen mercadería, etcétera, etcétera, no quedan en el grupo anterior. Si no le cumpliera alguno de ellos precisamente le puede pedir la quiebra por no cumplimiento. Porque concursado ya está. ¿Cómo hace el deudor post-concursal para que le paguen lo que le deben? ¿Cómo hacemos? No puede ir al concurso porque ya verificaron, ya están dentro del proceso los de causa o título anterior. Los nuevos, si no me pagas, te pido la quiebra. ¿Y qué quiebra es? Directa, porque no viene de un proceso, no se frustró el proceso anterior. Yo soy una post-concursal. Eso es lo que está diciendo Florencia. Sí. Sí. Una pregunta, Selva. Silvia, sí. Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Bien. Lo que estabas hablando, los otros días se me planteó una duda en los acreedores post-concursal y me quedó la pregunta de la clase anterior. ¿Qué pasa decir, ese acreedor que es post-concursal, no puede verificar tardíamente? No, porque el no concurso tiene nada que ver. Te levantó un muro la presentación del concurso, la sentencia de apertura. Lo deja los nuevos, a ver, la fecha que divide los acreedores concursales de los postconcursales en el concurso preventivo es la fecha de presentación de la demanda, y en la quiebra es la sentencia de quiebra. Bien. Sí. Los acreedores que son de causa a título posterior a la presentación no tienen nada que hacer en el concurso. A esos acreedores el concursado les debe pagar porque continúa su giro normal. De ahí esta doble situación que atender de la que hablaba Selva, y justamente el artículo 64 prevé la posibilidad
de que esos acreedores pidan una quiebra, y en ese caso, como no existe la posibilidad que un mismo sujeto tenga dos procesos universales abiertos, lógicamente va a primar la declaración de quiebra del artículo 64, ¿bien? Y se va a resolver todo en esa quiebra. Entonces tenés la quiebra por el acreedor nuevo, el postconcursal, ¿y qué pasaba con todos estos que eran anteriores? Se subsumen a la quiebra. Entonces, el síndico recalcula ya no tienen que verificar, ya verificaron. Recalcula los créditos y los incluye en la quiebra. ¿Se entendió? Sí, sí. Pero no se cruzan. Los anteriores son los anteriores. Esta quiebra se puede dar, esta quiebra puede ser que ya tengas un acuerdo homologado, la quiebra del 64, ¿no? Un acuerdo homologado cumpliéndose, y llegás a una situación de quiebra no porque se incumpla el acuerdo preventivo homologado, que por el artículo 52 tiene efectos novativos, sino por una situación distinta, que sería la que nosotros estamos planteando. Bien, para que ustedes entiendan, en el primer concurso lo relevante para superar la litis concursal es que el deudor logre un acuerdo preventivo que sea homologado con sus acreedores quirografarios. ¿Puede ofrecerle un acuerdo a los acreedores privilegiados? Sí, puede. Puede condicionar el ofrecimiento, digamos, de la aprobación de los comunes o quirografarios a los privilegiados, puede. Pero en realidad los acreedores privilegiados siempre van a tener la garantía, el asiento de su privilegio, ¿bien? Para superar la litis concursal y lograr la homologación del acuerdo, lo importante justamente es que se logre un acuerdo con los acreedores quirografarios de causa o título anterior a la presentación de la demanda concursal preventiva. Bien, eso va a ser lo que va a marcar un antes y un después. ¿Qué otra consulta tienen, chicos, puntuales? Así como para que a partir de sus dudas, de todo el material, hay muchos Zoom con clases que... Sí, Martín, te escucho. Si te desmuteás. ¿Dónde está Martín? Ahí lo veo. Martín Ugalde. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, yo tenía una pregunta sobre el fuero de atracción. ¿Sí? Sí. Mi pregunta es si las causas que están en mediación prejudicial obligatoria son atraídas también, o solo tienen que estar en juicio. Mira, no es una pregunta, digamos, de las bolillas que nos tocan. Yo realmente no te sé decir cuál es el criterio, porque en realidad son causas de contenido patrimonial, bien, causas judiciales, y no sé si hay jurisprudencia que entienda que esas causas tienen ese carácter. No sé, Selva, vos si... Sí, es obligatoria y prejudicial. Entonces, porque es fuera del ámbito judicial, es un abogado que es de la matrícula, un especialista, pero es de la matrícula, y puede ser que vos tengas un acuerdo ahí. Si vos lograste acuerdo, el tema es en qué punto de ese acuerdo, en qué punto, al momento que el deudor suscribe ese acuerdo, estoy pensando en voz alta, pues es una pregunta interesantísima que yo nunca me la planteé. Suponete que esté acordando y en el interín tenía la audiencia de conciliación y en el interín se concursa. Él puede, y le abren el concurso, él puede disponer de bienes y la verdad que no podría. Estoy analizando por ese lado, ejercería fuero de atracción. Por ese lado lo estoy viendo. Porque él no podría convenir pagarle a este deudor, por más que sea extrajudicial, este acreedor, perdón, por más que sea extrajudicial, vulnerando si es que ya está en concurso. Sí, pero igual como un fuero de atracción, ¿vos te referís a, digamos, a si se atrae esa causa al juzgado del concurso? Según el Estado, ¿esa es tu pregunta Florencia, puntual? Según el Estado, en que esté. Por eso, porque en realidad, por ejemplo, los procedimientos administrativos, determinaciones de deuda de AFIP y todas esas cuestiones no se atraen porque no son procesos judiciales, bien, al margen que esa persona que está en ese proceso pueda ir directamente a solicitar verificación. Vos concretamente, Martín, ¿qué es lo que estás preguntando? ¿Eso que te contestamos? Sí. Si las que estaban en mediación todavía, que no se había iniciado el proceso judicial propiamente dicho, ¿también eran atraídas o si Para no mí no eran son atraídas, pero sin perjuicio de que vos puedas verificar y de acuerdo al Estado que ya, digamos, tenga la suerte de esa mediación, lo que vos puedas llegar a plantear en virtud de la suerte de esa mediación, de acuerdo a la etapa del proceso que te agarre.
Yo no he visto nada escrito por la doctrina todavía de eso. Por eso te digo, estamos analizando por inferencia. Pero en general los procedimientos administrativos, los procedimientos ante AFIP, Tribunal Fiscal y todo eso, no son procesos judiciales, sino administrativos, y por lo tanto no se atraen, digamos, al juez del concurso, lo que no quita desde ya que el acreedor, de acuerdo a la calidad y a la naturaleza de su crédito, y a lo que en definitiva pretende, si incorporarse al concurso o excluir algún bien del concurso, digamos, decida ejercer, ¿no? Y bueno, y ahora con esto que te digo de qué tipo de pretensión tenga el acreedor, también en esta bolilla 8, uno de los puntos que están en el programa, que no sé si ustedes lo tienen muy, muy en claro, es lo que se denomina acciones excluyentes. Y hay acciones excluyentes de bienes y acciones excluyentes de personas, y esto justamente tiene que ver, cuando yo te digo, bueno, un acreedor en general siempre quiere incorporarse al proceso y tener un crédito y que le brinden una propuesta y poder percibir su crédito, no todos los acreedores quieren eso. Y esto nos lleva cuando hablamos, por ejemplo, de la oposición también del boleto de compraventa, que acá no es que la persona quiere que le paguen el porcentaje del precio que pagó por la compraventa de un inmueble. Lo que quiere esa persona es justamente sacar ese bien del concurso, no que le paguen, sino que le escrituren el bien. Que esa es una acción excluyente de bienes. Y las acciones excluyentes de personas básicamente están legisladas en 3 institutos. Uno es el periodo de observación e impugnación de créditos, que también es de esta bolilla 8. La otra es el incidente de revisión con fines excluyentes, del artículo 37. Y la tercera es la acción de dolo del artículo 38. Bien. Justamente estas acciones excluyentes se sustentan en la concursalidad, y justamente se dice que la expresión de la máxima concursalidad, que digamos tiene que ver que todos los acreedores quedan sometidos a las normas de la ley y deben ejercer sus derechos en la forma allí prevista, que está en el artículo 125 de la ley. Se dice que la expresión de la máxima concursalidad se lleva a cabo en el periodo de observación e impugnación de las solicitudes de verificación de créditos. Ustedes saben que en la sentencia de apertura del concurso, la resolución del artículo 14, el juez va a fijar la fecha entre los 15 y 20 días hábiles siguientes a que estime culminará la publicación edictal, que es el medio por autonomacia para, digamos, que justamente todos aquellos acreedores o pretensos acreedores tomen nota. Una vez que termine este periodo de verificación temporánea ante la sindicatura, que es, digamos, la primera oportunidad que tienen los acreedores en cuanto al proceso de dirigirse al síndico sin necesidad de abonar tasa de justicia ni patrocinio letrado, solamente deberán abonar el arancel si les corresponde, es decir, si su crédito es menor el monto a 3 salarios mínimos vital y móvil o es un crédito laboral, donde, digamos, acompañarán los títulos respaldatorios y deberán indicar el monto de su crédito, el privilegio, efectuando la solicitud. Y a partir de este plazo comienza lo que se denomina este periodo de observación de créditos e impugnación. ¿Y por qué se dice que es la expresión de máxima concursalidad? Porque acá tenemos una universalidad, un patrimonio finito, pasible de ser agredido por todos aquellos que se ven afectados por este conflicto subjetivo y plural de intereses que se sustenta en la insolvencia o la cesación de pagos. Que son muchos los actores involucrados, no pasa, o sea, en una relación individual, en un conflicto individual, tenemos un deudor y acreedor, un actor y un demandado. Acá tenemos muchas personas que quieren agredir el patrimonio de una persona que es limitado, bien, y justamente en este periodo de observación de créditos, estas personas van a poder controlarse entre sí, o sea, impugnar, revisar los legajos y efectuar observaciones e impugnaciones. Y de esta forma, ya cuando un crédito tiene una observación o una impugnación, ustedes saben
que aun cuando el síndico haga un informe individual, que es lo que sigue, favorable, o sea, aconseje al juez que ese crédito va a ser pasible de ser verificado, el juez, por esa calidad, por esa observación, lo va a declarar en todo caso admisible, bien, pero no lo va a declarar verificado, como puede también declararlo inadmisible. Ahora bien, pasamos al segundo instituto excluyente de personas, que es el incidente de revisión. ¿Por qué? Porque una declaración de admisión... Antes de entrar... Sí, Selva. Quiero acotar algo a lo que acabas de explicarte en tema de excluyentes, verificaciones excluyentes. Explicado en términos poco ortodoxos, poco académicos, un deudor debe 1 millón y tiene 1 millón. Los acreedores están tranquilos porque saben que va a poder responder con el patrimonio que tiene, entonces le van a ir agrediendo en distintas formas, ya de acuerdo a sus posibilidades, y saben que van a percibir, a veces mejor, a veces más tarde, pero van a percibir, por el patrimonio alcanza. En esta situación de enfermedad patrimonial, de ese déficit que tiene, el tema es que este deudor está debiendo 3 millones y tiene 1 millón. Y entonces es donde surge lo que yo explico cuando doy clase, que digo, empiezan los acreedores a los codazos, porque no sabemos que no vamos a cobrar todos. Entonces a los codazos a ver quién cobra mejor, quién cobra primero, y ahí empiezan a jugar los privilegios, los prontopagos, empiezan a jugar a mejor posicionarse con respecto de otros. En Florencia, en el momento de la observación de los créditos, es que salió la publicación de dictos, se presentaron 50 acreedores. El deudor que me interesa, o los otros coacreedores, van a decir, a ver quién se presentó, a ver si este crédito es legítimo, porque como no va a alcanzar la plata, yo no quiero que haya apócrifos, o tipos que realmente no tienen un crédito valedero, entonces yo puedo intervenir para sacarlo mayor legalmente, sacarme de todos los acreedores que me van a limitar lo que va a ser el pago de mi porción, ¿se entiende? Por eso está en este que acabo de decir, es la máxima exposición de la concursalidad, porque todos van a estar, incluso el mismo deudor, porque el deudor no va a querer que vengan acreedores apócrifos a verificar lo que ya les pagó. Entonces el mismo acreedor también puede intervenir. Eso quería acotar. Es poco ortodoxo, pero se entiende claramente el concepto, creo. Flor. Esa declaración de admisibilidad que va a provocar en el caso de que el juez, si el síndico dictaminara positivamente y el juez estuviera de acuerdo, se va a transformar en verificatoria, salvo dolo, si transcurriera el plazo de 20 días previsto en el artículo 37, sin que el deudor u otro acreedor interpusiera un incidente de revisión con fines excluyentes. Acá tenemos al incidente de revisión desde otro lugar, porque nosotros sabemos que es la fase eventual de la verificación. ¿Qué significa esto? Que si, digamos, yo tengo la posibilidad de llevar adelante, frente a una declaración de inadmisibilidad, un incidente de revisión. ¿Por qué? Porque yo ya voy a estar en un marco incidental del artículo 280, donde voy a tener posibilidades de probar, como si fuera un pequeño proceso de conocimiento, cuestiones que quizá en la solicitud temporánea ante la sindicatura no tuve, ¿bien? Y yo de esa forma voy a pretender que en definitiva se reconozca mi calidad de verificado, pero como tiene esa posibilidad como una fase eventual, cuando yo realmente la necesito porque me salió mal la verificación temporánea, también si la verificación temporánea me salió bien, pero tengo una declaración de admisibilidad, justamente la posibilidad que tiene el deudor de insistir o otro acreedor para poder excluir a esta persona del proceso es interponer el incidente de revisión con fines excluyentes. ¿Y por qué decir se va a transformar en verificatoria salvo dolo? Porque tenemos una tercera posibilidad, que es la acción excluyente de la acción de dolo del artículo 38, donde ya a partir de esta acción, lo que vamos a hacer, que tiene un plazo de caducidad, es decir, que se tiene que interponer dentro de los 90 días
desde que se dictó la resolución verificatoria, ya va a ser por una acción ordinaria, y en definitiva vamos a poder tirar abajo la cosa juzgada verificatoria. Es decir, que aún un acreedor que tenga la calidad de verificado, si un legitimado activo lleva con éxito en contra de su crédito reconocido esta acción, en definitiva puede dar vuelta a la declaración de verificación. ¿Tienen alguna otra pregunta con esto? Yo quisiera hacer una pregunta, pero sobre la bolilla 10. A ver. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Que no, Paula. No, Marta. No, pero Marta No te veo. no estoy ¿Te querés presentable. encender la cámara? Que es más fácil hablarle a alguien con cara. Sí, No, lo que pasa es que no estoy en condiciones, digamos. Bueno, Me dolía mucho la pierna y estoy en la cama. no te preocupes, Marta, dale, adelante. No, recién por lo que ustedes decían, porque yo estuve mirando la bolilla 10 de las quiebras indirectas por nulidad del acuerdo y sí, por las del 60. falta de cumplimiento del acuerdo. Sí, Y 63. que bueno, que ahí también se volvían el síndico volvía a recalcular los créditos y demás. Pero ustedes me estaban hablando del artículo 64, o sea, yo no estaba pensando en los postconcursales, digamos. O sea, No, porque justamente, digamos, son hipótesis distintas. En realidad, la quiebra se cortó el video que nos mandaron y el material que nos mandaron, se cortó prácticamente con lo del artículo 63. Entonces yo estaba tratando de completar y me sorprende mucho ahora esta otra quiebra otra... de los No, postconcursales. Y veo que hace más o menos lo mismo que se haría en el incumplimiento de acuerdo, o sea que se vuelve a, digamos, que se vuelve a recalcular los créditos y demás. O sea, me falta un poco el link entre el 63 y 64, digamos. Mira, los dos primeros supuestos, la quiebra por incumplimiento y la quiebra por nulidad, son quiebras indirectas, ¿bien? Una de las particularidades que comparten estos dos supuestos es que va a actuar un nuevo síndico, ¿bien? Y en la quiebra del 64, como en todos los casos de quiebra por frustración del proceso, va a actuar el mismo síndico. Las diferencias, bueno, la nulidad está prevista, las causales de nulidad están previstas en el artículo 60, ¿bien? También tiene un plazo de caducidad, son causales taxativas y que se fundan en el dolo, y la básica diferencia entre una quiebra y otra tiene que ver con los efectos novativos del acuerdo, ¿bien? Porque algo que es esencial son los efectos, digamos, la novación concursal que genera la homologación del acuerdo preventivo. Y en un caso de quiebra por incumplimiento del acuerdo, bien, la quiebra se va a resumir, en definitiva, a estos términos novados, a las nuevas obligaciones que nacieron consecuencia de la homologación. En el supuesto de nulidad, como es nulo, justamente esos efectos caen con particularidades, porque va a depender... Entiendo esa parte. Sí. Lo que me surge ahora es, bueno, Sí. supongamos que hay un incumplimiento del acuerdo, pero a Sí. su vez los postconcursales también también imponen la otra quiebra. ¿Qué pasa en esos casos? En realidad va a haber No. una sola quiebra, no es que va a haber dos quiebras. El Claro, tema por es a qué quiebra llegamos primero. O sea, si nosotros, hay, por ejemplo, hay un acuerdo homologado, se viene cumpliendo y en un momento se incumple el acuerdo. Bueno, va a haber una quiebra, justamente por incumplimiento. El juez va a establecer, digamos, todas las medidas correspondientes, y lógicamente que los acreedores que son de causa o título posterior a la primera demanda de concurso preventivo, y hasta ese momento van a tener que ir a verificar a esa nueva quiebra sin perjuicio de que el síndico recalcule los créditos anteriores, en función también de los porcentajes o de lo que se pudo no haber cumplido el acuerdo. Dentro de estos acreedores puede ser
que vengan estos créditos que también tenían legitimidad para solicitar la quiebra pendiente de cumplimiento. O sea, si el deudor mantenía su actividad y no estaba pagando los proveedores debidamente, estos proveedores, por los créditos posteriores a la fecha de la presentación inicial en concurso, están legitimados para pedirle la quiebra, eventualmente, si existe cesación de pagos. Bien. Si no se la piden y se llega a un supuesto de quiebra por incumplimiento, bueno, esos acreedores van a aprovechar esa quiebra por incumplimiento para insinuarse. No sé si me explico, porque como, Sí. digamos, por el principio de universalidad, digamos, en la quiebra, sea que se llegue, digamos, por el incumplimiento del acuerdo, o que se llegue por un pedido de un acreedor posconcursal, de un acreedor privilegiado que quedó fuera de los términos del acuerdo, lo que fuere, en definitiva, se va a liquidar el patrimonio en esa quiebra. O sea, lo que no podemos es tener dos concursos abiertos al mismo tiempo, un concurso preventivo y una quiebra. ¿Me explico? Claro, sí, Pero, sí, o sea que todo depende de quién llegue primero, digamos. Si el incumplimiento del exactamente. acuerdo es primero, los que, digamos, los postconcursales que estén ya no recibiendo lo que debían, tendrán que unirse de alguna manera a esa actividad. Tendrán que insinuarse en esa nueva quiebra, exacta. Sí, Por verificar el 200, exactamente. van por el ya en quiebra, van por el 202, verifican por vía incidental. Ajá. Pero ubíquense, para ubicarnos donde estamos en la ley, una vez que ya tiene las categorías, que ya hay acuerdo, el juez hace saber la existencia. Suponete que el deudor ya logró los acuerdos, las conformidades, ya lo acreditó. Sale una resolución del juez en el artículo 49 que hace saber que hay acuerdo. En realidad, todavía no hay acuerdo, sino que lograron las conformidades. Ese es el término correcto. Se lograron las conformidades. ¿Por qué es tan importante el 49? Porque empieza a correr el plazo para la impugnación. Entonces, lo siguiente es que dentro de los 5 días de presentado ese acuerdo, algunos acreedores legitimados, que te lo está diciendo el artículo 50, quiénes son los legitimados activos, pueden pedir la impugnación de ese logro de las conformidades, por causales taxativas que te marca el 51. Entonces, puede que no haya pasado, que no haya sido impugnado. Si no fue impugnado, o si presentadas las impugnaciones, el juez no les hace lugar, porque por ahí hay una diferencia numérica en el logro de esa conformidad, pero no es sustancial como para obtener el acuerdo. Entonces el juez no le hace lugar. Entonces, no les hizo lugar, homologa. A partir de la homologación es que empieza a correr el plazo para la nulidad, que también una serie de cuestiones objetivas, taxativas, que importan la nulidad del proceso. Hasta ahí estamos. Entonces, Sí, perfecto. una vez que homologa, si no hay impugnación y no hay nulidad, y queda homologado, se toman las medidas de seguridad, de securitización, no depende de la voluntad, porque el deudor te va a decir, sí, te voy a pagar, te juro que te pago. No, te juro que te pago, no, te voy a tener que dejar todas las medidas de seguridad de que vas a tener a resguardo tu crédito, que se toman judicialmente. A partir de allí, el juez homologa ese acuerdo. Y a partir de la homologación, es lo que decía Florencia, se produce la novación de los créditos, porque ya fue homologado eso. Es decir, que las quitas, las esperas se convirtieron en un nuevo crédito. Entonces, en base a esa homologación, empieza a dar, puede ser con una espera seguramente, que va a decir, dame un año de gracia y empiezo a cumplir, lo que hayan determinado en ese acuerdo. Y empieza a cumplir. En la mitad de eso tenía que hacer 10 cuotas, pagó 3 y ya no puede cumplir más. Ahí se declara algún acreedor, el comité controlador declara, miren, no está cumpliendo con el acuerdo, se verifica que no está cumpliendo y lo mandan a la quiebra. Quiebra indirecta, porque venía de un concurso. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces es quiebra por incumplimiento del acuerdo. Ahí tenés el 63. Sí, sí. Otra que dice quiebra pendiente el cumplimiento del acuerdo es lo que hablamos al principio de esta clase. Él ya tiene una homologación, ya tiene acreedores propios de ese concurso, y él está cumpliendo, pero en el giro ordinario posterior a ese concurso, incumplió con alguno de los otros acreedores postconcursales. Por eso se llama quiebra pendiente el cumplimiento del acuerdo. No tiene nada que ver con lo anterior, pero le está pidiendo la quiebra.
Y ahí es donde en realidad es una quiebra directa, porque no viene vinculada con la anterior. Este es un acreedor que no tenía antecedentes y dice, bueno, como no puede haber dos procesos universales, en realidad, ¿cuántos procesos universales conocemos? Sí, no. El sucesorio, el proceso sucesorio, el proceso muerte por desaparición, ¿cómo se llama? Presunción de muerte, de fallecimiento, ahora tiene otra medida, otra insania, juicio de insania, que tiene otro nombre, juicio de capacidad, y concursos y quiebras. El único que pueden coexistir dos procesos universales va a ser los que no tienen connotación económica, como por ejemplo un sucesorio, pero no abarca la parte patrimonial. Se hace el sucesorio y todo lo que es patrimonial va a la quiebra. Entonces hay un solo proceso. Ya venía con un proceso universal que es el concurso. Este nuevo acreedor post-concursal le pide la quiebra y, lógicamente, le van a abrir la quiebra porque no queda otra alternativa, y se va a subsumir en los primeros acreedores, los del concurso, se van a subsumir a la quiebra. Y se va a hacer un llamado para que vengan todos los acreedores post-concursales. Si alguno ¿se entendió? Sí, o sea que eso ya sería el artículo 64, digamos, ¿no? Exactamente. Claro, pero le digo que en el material, le digo porque a mí me tocó la bolilla 10, ahí habíamos repartido un poco un trabajo, y quedó trunca realmente el artículo 63. Entonces cuando ustedes empezaron hoy a hablar de los post-concursales, por eso a mí me llamó mucho la atención, porque es como que había quedado en un paso anterior, digamos. Pero el artículo 60... Sí, ahora sí me voy a buscar más material para completar, entonces. En realidad, el artículo, la quiebra por incumplimiento, quizás sea una de las más sencillas en realidad, porque también se puede llegar a partir de la propia confesión del concursado. O sea, si el concursado se presenta al juez y le dice, yo no puedo cumplir, y reconoce que no puede cumplir, el juez directamente, sin ninguna sustanciación, declara la quiebra. Bien. Sí, incluso vi que ahí entre los interesados podría ser, se discute si es el cónyuge o los ascendientes, digamos, si no podrían cumplir. No, digamos. no se discute. Si bueno, un tercero cumple por ellos, sí, bueno. Sí, se subroga, puede subrogarse, pero yo estaba hablando de quienes pueden intervenir en eso, y es el cónyuge, quedan excluidos para la votación, algo que tiene que ver ahora que cuando dimos así como un pantallazo de la línea del proceso, que también tiene relación con la bolilla 8 y con la verificación tardía, que es uno de los puntos que estaba esta semana, tiene que ver con que, digamos, tenemos la solicitud, tenemos la sentencia, tenemos el periodo de verificación, el periodo de observación de créditos, tendremos el informe individual del síndico del 35, después tendremos la sentencia verificatoria del 36, tendremos la propuesta que hace el deudor de categorización y clasificación de sus acreedores en función, que es facultativa, está en miras a la posibilidad que le brindó la 24.522 de efectuar propuestas diferenciadas, la va a tener que hacer con un criterio de razonabilidad en función de los acreedores verificados y los créditos. A partir de eso vamos a tener el informe final, el del síndico, donde se va a pronunciar por esta propuesta del deudor. Como otra expresión de la concursalidad, vamos a tener la posibilidad de los acreedores de observar el informe general, y en esa forma también van a poder observar la propuesta de categorización que ofreció el deudor, la del artículo 41, y vamos a llegar a la resolución del artículo 42, que es la resolución de categorización, donde el juez fija las categorías y los acreedores que integran cada una de ellas. Dada que esta posibilidad de proponer una clasificación es facultativa, existe la posibilidad de que el deudor no la haga. Bien, ¿por qué? Porque no tenga interés en ofrecer distintas propuestas de acuerdo a la calidad de los créditos, sino que pretenda ofrecer una sola propuesta a todos sus créditos quirografarios, que son los necesarios para superar la litis concursal, aun cuando podría también ofrecerle a los privilegiados. Si el deudor
la fijara en la resolución del 42, la ley habla de 3 categorías mínimas, y se podría sumar una cuarta si hubiera créditos subordinados. Quizá tampoco haya acreedores de estas 3 categorías, porque la categoría de quirografario laboral no es una categoría tan normal en virtud del doble privilegio que tienen los acreedores quirografarios laborales, los acreedores laborales, ya que tienen un reconocimiento de muchos conceptos o rubros pasibles de que posean esos acreedores, en los términos del 241 como un privilegio especial, o en los términos del 246 como un privilegio general. Bien, en definitiva, puede no haberlos, pero son una de las 3 categorías que en la resolución del 42 la ley establece que son las categorías mínimas. Bien, a partir de esta resolución comienza el periodo de exclusividad, que ¿por qué se llama así? Bueno, precisamente porque el único que tiene la posibilidad de ofrecer una propuesta y de lograr las conformidades requeridas por la ley, que es una doble mayoría exigida de personas, mayoría simple, mitad más 1, y 2/3 partes del capital computable, que siempre el capital va a ser entre los créditos verificados y admitidos quirografarios. Bien, en este periodo de exclusividad el deudor va a tener que lograr justamente convencer a sus acreedores de que la propuesta que les ofrece satisface sus necesidades y es cumplible. Por eso, aun cuando logre las conformidades, como decía Selva, el juez, cuando se presenten en el expediente, primero va a tener que hacer saber la propuesta 20 días antes de que venza este periodo de exclusividad, que es de 90 días hábiles judiciales, prorrogable por 30 más. Si no la presenta, ya tenemos un supuesto de quiebra. 5 días antes de este periodo de exclusividad se prevé la audiencia informativa. Si las conformidades se presentan antes, lógicamente se va a dictar la resolución del artículo 49 antes, bien, que es esta resolución que va a establecer que existe un acuerdo preventivo, aun cuando decía Selva, la relevancia de este acuerdo va a tener lugar con la sentencia homologatoria del artículo 52, y entre esta declaración de existencia del acuerdo y la resolución del 52 tenemos la posibilidad de impugnar el acuerdo preventivo por las causales taxativas de aquellos legitimados reconocidos por la ley al efecto. Cuestión: cuando tenemos la sentencia homologatoria, ahora ya vamos a ver también vamos a hablar un poco de Cram-Down Power, lo que se denomina así. Cuando nosotros tenemos la sentencia homologatoria del 52, después tenemos una decisión siguiente en el proceso, para que ustedes se ubiquen en la línea, que es la resolución del artículo 59, que lo declara concluido. ¿Y por qué yo hice todo este cuento para llegar hasta acá? Porque justamente la forma de ejercer la verificación tardía en el concurso preventivo va a depender de que esta acción incorporativa, que es la verificación, se realice antes o después de que se haya dictado esta resolución del artículo 59. Tomadas y ejecutadas las medidas tendientes al cumplimiento del acuerdo preventivo, el juez va a dar por finalizada el concurso y por concluida la intervención del síndico. Esto de concluida la intervención del síndico también es relativo, porque tiene que ver, no sé, con que en principio que estemos ante un gran concurso, porque si es un pequeño concurso y como, digamos, uno de los contenidos de la propuesta es el régimen de contralor del cumplimiento de esa propuesta, y no hay un comité o otra persona, porque justamente es un pequeño concurso, quien va a cumplir esa función de contralor del cumplimiento del acuerdo es el síndico. Pero, dado que estos efectos del acuerdo homologado no tienen solamente razón de ser con aquellos que integran el acuerdo en el sentido de que dieron o no dieron su conformidad, el acuerdo homologado, o sea, los efectos también son para los acreedores ausentes y los disidentes. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Primero, un acreedor tardío, o sea, que no se insinuó, que no ejerció esa pretensión incorporativa para ser reconocido como tal en el marco de un proceso universal como es el concurso preventivo,
se va a insinuar por incidente de verificación tardía, que creo que es uno de los trabajos prácticos que tienen para hacer esta semana, que tienen que entregar hoy, mientras que el concurso esté abierto, es decir, mientras que no se haya dictado la resolución del artículo 59. Y por la acción individual que corresponda, ante el juez del concurso, pero es una acción de conocimiento, una vez que está concluido el concurso, es decir, después de que se dictó esta resolución del artículo 59, y en ambos casos, siempre que no haya operado la prescripción verificatoria del artículo 56, que en principio es de 2 años desde la presentación en concurso, pero para aquellas causas excluidas del fuero de atracción que tienen la posibilidad de continuar tramitándose ante los jueces naturales o los laborales, que son las únicas acciones que se podrían llegar a iniciar desde cero, aún ya decretado el concurso, este plazo va a ser de 6 meses desde la firmeza de la sentencia. También dentro del material que tienen subido tienen un caso muy particular, porque en realidad era con la legislación anterior a la reforma de la ley 26.086, pero también tienen material sobre esto. O sea, fíjense que también entonces, que nosotros nos podamos parar en el proceso y poder tener en claro si el proceso está abierto, no está abierto, si en qué etapa está, si hay un acuerdo, o sea, si hay una declaración de existencia o hay una declaración ya homologatoria, o sea, nos cambia totalmente las reglas de juego. Justamente las medidas tendientes al cumplimiento del acuerdo tienen que ver que si bien el acuerdo está homologado y después de eso el concurso va a concluir, en la sentencia de concurso se decretó la inhibición general de bienes del concursado, que se puede haber inscrito en distintos registros, y en general, esa inhibición se va a mantener una vez, digamos, que se homologue el acuerdo, pero la realidad es que es el contenido que cada deudor consensúe con sus acreedores el que va a establecer el régimen de contralor del cumplimiento de ese acuerdo. Bien. Quiero aclarar a su vez, perdón, sí. perdón. No, Perdón. decí. A su vez, sí, decíselo, dale. Es que por ahí nosotros damos por sentado que ellos, algo que es como la conclusión del 59, la conclusión del concurso, y por ahí ellos no pueden interpretar qué es esto. Hay una división que se hace acá, que todo lo que estaba explicando Florencia recién, es decir, llegamos a la homologación, se tomaron las medidas, una vez que se completó todo eso, la resolución del 59 declara concluido el concurso. Pero acá no empezó a pagar el deudor. Exactamente. Que se homologó y que dice, bueno, ¿cómo vas a pagar? De acuerdo a las categorías. Ahora voy a dar 2 minutitos después de que termine Florencia las categorías. Arregla con cada categoría la forma que va a pagar. Y por ahí hay uno que es una espera, o a todos, una espera de 2 años. El concurso que se viene, el proceso, desde el punto de vista procesal, el concurso cesa a la altura del artículo 59, cuando ya se tomaron todas esas medidas que nosotros vinimos viendo, ya se perfeccionó. Ahora queda la etapa de cumplimiento, que va a tener un comité, si es un gran concurso, un comité controlador, y si es un pequeño concurso, el mismo síndico lo va a hacer, va a controlar que se lleve a cabo eso. Pero capaz que ese concurso, que un deudor que debe mucho dinero, se compromete a 2 años de gracia y cuotas anuales durante 10 años. Quiere decir que ese concurso se va a extender, la finalización real del concurso, por pago total, va a durar 12 años. Entonces, ustedes por ahí se confunden cuando dice, concluye el concurso. Por eso había un autor que se llama Mafia, que murió el año pasado, que decía, conclusión inconclusa. Conclusa. O el síndico Larva, ¿te acordás, Selva? El síndico Larva, que decía, ¿qué pasa? Imagínense, cierra el concurso, artículo 59, fin del concurso. Fin, tomarlo entre comillas, porque tiene que empezar a pagar. Entonces paga, de 10 cuotas paga 2. ¿Y qué hacemos si la tercera no la paga? ¿A quién le reclamamos? Dice que interviene el mismo juez, que capaz que se jubiló y ya se fue a su casa. O sea, el mismo síndico. También es el juez de la causa. Sí, o sea, sí. dentro donde está radicada esa causa, que capaz que el juez ya se jubiló y se fue a la casa. Entonces, ¿puedo hacer una pregunta respecto a eso? Sí. A lo de finalización del concurso.
Ahí Sí, va a sí. terminar el desapoderamiento atenuado de acuerdo a lo que hayan pactado en el acuerdo, y la inhibición que sería que solo sobre los bienes registrables, como que eso no lo pude comparar muy bien y no La entendí. inhibición siempre es, se anota en un registro, y lógicamente si estamos hablando de que se anota en un registro, son bienes registrables, ¿bien? Sí. Justamente con la homologación cesaría ese desapoderamiento atenuado concursal preventivo, pero es raro, seguramente se pactó claro, eso, pero es raro que yo le vaya a dar, justamente por el efecto novativo, la conformidad a un concursado que, digamos, si está en concurso porque estuvo en cesación de pagos, porque está en cesación de pagos, que yo le brinde un voto de confianza y a su vez consienta que se levante la inhibición general de bienes. Si se levantaría la inhibición general de bienes, ese concursado podría sacar de su patrimonio todos sus bienes concursables y eventualmente en ese lapso de cumplimiento del acuerdo, bien, se incumpliera o viniera un acreedor Claro, o sea, del eso que dice el artículo 74, 50, lo que claro, dice el artículo 59 de la conformidad de los acreedores no suele pasar, y siempre que quiera exceder Sí. la inhibición le tiene que pedir autorización. Pero lee el exactamente. 53. Tomadas las medidas de seguridad. Vos tenés que tomar las medidas de seguridad que a vos como acreedor te asegure que este me va a pagar, o porque se reorganizó la empresa, o porque te garantizaron con otros bienes. Esas son las medidas. Por eso dice que no depende de la voluntad del deudor, porque el deudor debe decir, te lo rejuro que te voy a pagar. No va a pagar si no tiene cómo. Vos como acreedor, para darle el ok, conformidad, y para levantar una medida restrictiva, una medida cautelar, yo tengo que estar asegurado jurídicamente, no con tu palabra, de que vos me vas a cumplir o que yo me voy a agarrar de otra cosa, porque es como soltar una balsa sin tener el pie en otra. ¿Se entendió? Claro. Chicos, antes en la ley, cuando nosotros estudiamos en la Facu, que estudiamos con la ley anterior, la 19.551, el concurso concluía como proceso cuando se cumplía el acuerdo. Una de las modificaciones de la 24.522 es que ahora el proceso concluye cuando se toman y ejecutan las medidas tendientes al cumplimiento del acuerdo que el juez ya homologó. Pero como dice Selva, en realidad concluye porque la ley dice que concluye, pero justamente uno de los contenidos del acuerdo van a ser justamente estas medidas tendientes a asegurar que si no cumple, todavía el patrimonio va a estar, digamos, los bienes que tenga, que integren su patrimonio, van a estar todavía a su nombre, porque si yo levanto la inhibición general de bienes, y lo más probable es que yo me saque los bienes de encima, que tengo, fraudulentamente, si yo tuviera en miras, ¿no?, un fraude, y bueno, y por eso, en general, siempre se mantienen las inhibiciones generales de bienes, al margen de otras medidas que pueda, digamos, dentro de la libertad de contenido que tiene la propuesta de acuerdo preventivo, que puedan consensuar los acreedores, al margen de que haya un comité digamos, que controle el cumplimiento del acuerdo, o esa tarea la haga el síndico, ¿bien? Pero en definitiva, como yo le decía, eso nos va a marcar la forma de verificar eventualmente para los acreedores tardíos. ¿Por qué? Porque como yo le decía, los efectos del acuerdo homologado, esa novación concursal, se van, digamos, tiene efectos sobre los acreedores ausentes y sobre los acreedores disidentes. O sea, cuando a un acreedor tardío, sea que lo haga por incidente de verificación tardía, por la acción individual, o un acreedor exceptuado del foro de atracción que siguió tramitando su proceso afuera, logró una sentencia firme y viene con esa sentencia, que es un título verificatorio, a incorporarse. Esos acreedores, si son quirografarios, por más que la sentencia diga, no sé, 10 millones de pesos, si el acuerdo fue con una espera y una, no sé, de un año y una quita de un 60, va a cobrar en los términos del acuerdo, no es que va a cobrar esos 10 millones de pesos. ¿Estamos en claro? Bien, por eso es tan importante lo que decía Selva, cuando yo tengo 1 millón y debo 3, esa expresión de la máxima concursalidad, de que me codeo con el otro acreedor, es relevante, y también es relevante en relación de acuerdo a la naturaleza de mi crédito, qué posibilidades tengo de efectuar la verificación, porque hay, si bien el doctor Garabuso entiende que la verificación como instituto es típica y necesaria,
¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando tengamos verificaciones extraordinarias, atenuadas, atemperadas o lo que fuere, y me estoy refiriendo al pronto pago laboral, a la posibilidad de aquellos acreedores que pueden ejercer o llevar adelante subastas extrajudiciales, al caso del artículo 20, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, la oportunidad en la cual yo tengo la posibilidad de cobrar, en definitiva, es muchas veces relevante. Si yo soy un acreedor laboral y tengo la posibilidad de cobrar con el pronto pago, y bueno, es relevante. ¿Por qué? Porque yo ya cobré en ese momento. ¿Me explico? ¿Y de qué me sirve capaz que seguir en un juicio laboral y lograr una sentencia gigantesca? O sea, si estoy segura de que tengo mi privilegio, primero voy a quedar fuera de los términos del acuerdo. Bien. Y si queda en los términos del acuerdo, voy a quedar justamente en las condiciones de la novación, de esa homologación. Bien. Algo que me quedó en el tintero, que aunque sea les quiero contar un poco como para que también se ubiquen, más que nada no ahondar en los detalles de la ley, porque eso lo pueden leer, y como les decíamos hoy, es muy difícil abarcar 3 bolillas en un rato tan chiquito, pero esto del Crackdown Power, ¿ustedes saben lo que es esto? ¿Han sentido nombrar cómo digamos, ingresó en la ley, cómo funciona, cómo no funciona? ¿Tienen idea de lo que estamos hablando? Sí, lo que dice ¿No? el apunte. Por empezar, quiere decir bueno. aplastamiento. Crackdown quiere decir aplastamiento. Esto tiene que ver con una de las cuestiones que había muy escritas y muy debatidas, tiene que ver un poco con las facultades del juez en el momento de homologar, y esto tiene que ver con la historia que nuestra legislación concursal tuvo, porque tuvimos legislaciones muy publicistas que le daban mucha fuerza al juez, como para no solo evaluar aspectos formales, sino hasta evaluar el mérito y la conveniencia del acuerdo que estaba proponiendo a sus acreedores, como fue las máximas facultades del juez, las tuvieron los jueces durante la 19.551, cuando se sancionó la ley 24.522, nos fuimos de un extremo a otro, y el juez la ley le decía que el juez debía homologar, se había olvidado, digamos, del orden público, de la posibilidad de que existiera una propuesta abusiva o en fraude a la ley, y entonces en ese momento teníamos la declaración de existencia del acuerdo, en ese momento toda la doctrina escribió mucho al respecto, diciendo, bueno, pero el juez igual no podría homologar propuestas abusivas en fraude a la ley, que violen el orden público, etcétera, etcétera. Y finalmente llegamos en el año 2002 a la reforma de la 25.589 al artículo 52, que receptó todo esto que para muchos era innecesario porque surgía igual del ordenamiento general, que tiene que ver con lo que dice el inciso 4, que en ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley, y con la misma reforma introdujo la posibilidad, bien, de que el juez, aun cuando no exista, conforme al artículo 49, un acuerdo preventivo, en determinadas condiciones, bien, imponga a otras categorías un acuerdo preventivo. Y esto un poco es el Crackdown Power. ¿Y qué pasa ¿Es de con oficio o tiene que ser a pedido de parte? Bueno, en realidad la ley no es del todo clara, pero la mayoría es un instituto que hay que usarlo con mucha prudencia. Muchos dicen que debería el deudor, digamos, solicitar o insinuar que se puede aplicar. ¿Y por qué digo esto? Porque se supone que el deudor clasifica y agrupa a sus acreedores de acuerdo a las posibilidades de hacerle una propuesta de pago. Bien, entonces, si yo directamente tengo esa posibilidad de pagar, y los acreedores, es una propuesta seria, voy a lograr un acuerdo. Si no logro el acuerdo, es por algo. Y si en definitiva el juez, para que no llegar a un caso digamos, de no tener un acuerdo homologado y de no poder superar la litis concursal, de pronto quiere imponer alguna categoría o un acuerdo, lo que puede hacerle al propio deudor es llevarlo a la quiebra, porque en definitiva, en función de eso, bien, lo puede estar llevando directamente a la quiebra. Entonces es un instituto que es muy, digamos, que hay que tener mucha prudencia para usarlo. Bien. Otra de las cuestiones que la ley no resuelve es, bueno, en el caso que fuera uno de los sujetos pasibles de salvataje,
¿Cuáles el son? juez. ¿Ustedes lo saben? ¿Lo leyeron ya? ¿Han sentido de salvataje el artículo 48? Porque un deudor no logra las conformidades. La idea es que las logre, pero no las consiguió. No se las otorgaron. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Se va a la quiebra, salvo que sea uno de estos sujetos comprendidos en el 48, que no son todos. ¿Quiénes son? ¿Lo saben? No lo vimos todavía. Bueno, No lo vieron. yo Bueno. les explico así a grosso modo lo que es el Instituto de Salvataje. Determinados sujetos que son, digamos, sociedades por acciones en general, en el caso de los grandes concursos, exactamente, en los casos de los grandes concursos, tienen la posibilidad de acceder a este procedimiento de salvataje, que en definitiva es la apertura de un registro para que terceros interesados en la adquisición de las cuotas sociales, una vez que el deudor ya transcurrió su periodo de exclusividad sin éxito, bien, antes de declarar la quiebra, se dé inicio a este procedimiento de salvataje. Se abre un registro. Exactamente. Si hay algún interesado en hacer una propuesta, podrá efectuarla. Una de las últimas reformas le vuelve a dar al deudor la posibilidad también de lograr en este nuevo periodo, digamos, una segunda vuelta, ya no es un periodo exclusivo, porque en realidad es el procedimiento de salvataje, y para así que esta persona logre, en definitiva, una propuesta con las conformidades de los acreedores y se haga acreedor a su vez a que se le transfieran esas participaciones sociales. Bien, a grosso modo el salvataje es eso. Es en el gran concurso, que es cuando... Perdón. Sí. No, para aclarar una cosita. O sea que el salvataje tiene lugar cuando el periodo de exclusividad fracasa, o sea, cuando no tiene éxito el deudor. Cuando no, ¿te acuerdas? Escúchame, ¿viste que recién hablamos del artículo 49? Sí. Que expresa el juez que dice, señores, hubo conformidades, para que empiecen a impugnar y si no hay impugnaciones, homologa. Acá no las hubo, no puede, por eso fíjate que está en el 48 el salvataje. El 49 dice las tengo, en el 48 dice no la había obtenido. ¿Y qué pasaría? En lugar de mandarlo a la quiebra, es una soga que se le tira al deudor, a la empresa, porque en realidad es la prosecución de la empresa socialmente útil lo que... Exactamente. A preservar la ley. La mira del instituto es poder preservar la empresa. Bien, que en definitiva esos acreedores reciban un acuerdo, que ese acuerdo se homologue, con la diferencia que cuando la propuesta no viene del deudor, sino viene de ese tercero interesado que se inscribe en el registro de salvataje, en los grandes concursos, si estamos hablando de unas sociedades, bueno, ese tercero va a ofrecer, en definitiva, la propuesta, la va a cumplir y se va a quedar con la empresa. Después, les hago una aclaración. Hace cosa, no sé cuánto, 15 años, 17 años, en Mar del Plata, todos conocemos la empresa de Postres Balcarce, ¿no? Postres Balcarce se había concursado. Y realmente no llegaba, no cumplía, no podía cumplir con las cuotas a las que se había comprometido. Entonces un juzgado, que era el 12 en ese momento, la secretaria del juzgado era miembro de esta cátedra, una gran profesora, fue mi profesora, una gran profesora. Mía también. Borenstein, Patricia Borenstein, era secretaria de ese juzgado, y abren la oferta a terceros que se interesaran por esto. Fíjense ustedes qué loco esto. En realidad no había plata para hacer la oferta pública, pero la FIP, sin querer, había cobrado de más, y consiguió, el juzgado se dio cuenta y le dice a FIP, devolveme lo que cobraste de más. Y con eso, que en ese momento eran 200.000 pesos, que era una fortuna, le sirvió para publicar en Buenos Aires los avisos para terceros que quisieran interesarse por esto. Y se presentó una empresa, que es la que actualmente es dueña de esa empresa, que por supuesto despidieron a la mitad del personal, pero la empresa está en marcha desde entonces. Entonces fue una soga que le tiraron, los dueños fueron desplazados porque la empresa se vendió, y nuevos dueños siguieron adelante y un montón de gente preservó su fuente de trabajo, y la empresa, que una empresa funcione, le sirve a la municipalidad porque paga tasa de seguridad y higiene, le sirve a ARBA, le sirve a la gente porque tiene trabajo, le sirve al comercio, ¿sí? Porque cobra impuestos con los productos que elaboran. Una empresa socialmente útil
es una joya que el Estado debe preservar para mantener. Entonces, este salvataje es una soga, porque imagínense cuántas empresas se quiebran y entonces vienen como buitres los acreedores y la desguazan las máquinas, yo me llevo esto, acá pasó infinidad de veces, y no queda nada, y además nadie cobra, los trabajadores... Bueno, eso es importante, que en realidad lo que está contando Selva tiene que ver no solo con que la empresa va a subsistir, y justamente todos los intereses y todo lo que genera una empresa en marcha, sino que además esos acreedores lograron un acuerdo, una propuesta, la aceptaron y se cumplió. Y lógicamente siempre va a ser mejor eso que una quiebra, porque en una Los quiebra muertos se no va a pagan. liquidar y en general los acreedores quirografarios no llegan a cobrar nada. Bien, por eso en una quiebra es tan importante el privilegio, el reconocimiento del privilegio, y justamente eso es algo que se invoca ya en la verificación misma. Bien, por eso todo el proceso, desde que inicia hasta que termina, sea que termine, digamos, hay modos típicos y atípicos, lo que fuere, pero siempre que termine bien, con la homologación, aun cuando termine homologado puede terminar en una quiebra, y todo eso tiene que ver con mi reconocimiento de este derecho, que yo justamente cuando ejerza mi pretensión incorporativa o verificatoria, tengo que solicitar bien para que me sea reconocido, porque eso, sobre todo en una quiebra, me va a modificar mucho el lugar que yo pueda ocupar. Y Bien. el Crandown Power, porque una cosa es el Crandown en Estados Unidos, lo traemos acá se llama salvataje, Salvataje. pero existe una figura, por eso salvataje, porque le están tirando una soga, nuestros juristas interpretaron que era mejor llamarlo no aplastamiento. No obstante, sí existe el Crandown Power. Exactamente. Que es, en el momento de la homologación, el juez tiene las facultades para sí homologar, aunque no tenga todas las mayorías, en todas las categorías. De todas las categorías, bajo determinadas pautas y circunstancias, el juez puede determinar, en pos de no hacer un sacrificio empresarial y general, puede imponer que la homologación, y aquellos que son los disidentes son esos, los que no dieron el ok, por eso se llaman disidentes. Exactamente. Porque si vos tenés una mayoría que es calificada de capital y de personas, por ahí los que y es de 3/4 partes, quiere decir que, o el 75%, quiere decir que un 25% no estaba de acuerdo. Ese 25% son los disidentes, no estaban de acuerdo y lo mismo se los van a imponer. ¿Sí? A eso alude. Ahora te dejo, Flor, si querés continuar con el Crandown Power. Yo un Perdón, poco profe. les empecé a hablar de esto porque un poco les quería plantear, porque es algo que la ley no resuelve, que digamos, hay también un artículo de doctrina sobre esto, una ponencia creo que de Guillermo Garabuso, no, hubo un artículo de Junchen Bass, pero hay material sobre esto, es que si nosotros estuviéramos en el caso de un sujeto pasible del procedimiento de salvataje del 48, ¿qué debería hacer el juez en el caso de que el deudor durante el periodo de exclusividad no logre las mayorías necesarias para que exista un acuerdo preventivo? Bien, ¿por qué? Porque, por ejemplo, categorizó y no logró las mayorías en cada una de las categorías, pero quizá encuadre en la figura del Crandown Power del artículo 52.2, inciso B y siguientes. Pero a su vez ese deudor sea también pasible del procedimiento de salvataje, porque es una sociedad anónima y es un gran concurso. Entonces, en ese caso, la ley no aclara, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? ¿Abre el procedimiento de salvataje del 48 o tiene la facultad de aplicar el Crandown Power? Y bueno, la postura de la cátedra es que primero el juez debería aplicar el procedimiento del Crandown Power del 52.2, inciso B. Bien, porque sería la secuencia normal del proceso, bien, porque permitiría que en ese caso, recién después entre a jugar el 48, porque no sería posible, si ya estamos en un procedimiento del salvataje, pensar en un retroceso. Pero son todas cuestiones que la ley, en definitiva, y esto pasa mucho en nuestra ley, no define, y no son a veces menores. Bien. En este tema, para estudiar, para interpretar lo que estamos hablando, lean el 52, inciso
2B. 2B, exacto. Es 2B, a partir de ahí. Y ahí van a decir el 3 puntos o subpuntos, no sé cómo se llama esto, triple I, dice el inciso, no discriminación en contra de las categorías disidentes. Y después dice algo que es muy difícil de interpretar, que se los voy a explicar, en el punto 4, dice que el pago resultante del acuerdo impuesto, porque le están imponiendo un acuerdo por el que no habían aceptado, equivalga al dividendo no menor al que obtendrían en la quiebra de los acreedores disidentes. Algo imposible de saber. Y ahí nos quedamos, ¿y esto? ¿Y qué quiere decir esto? Porque la verdad que es difícil, no es la más fácil forma y es de difícil interpretación. ¿Qué dice la doctrina? Esto, ¿cómo vamos a saber cuánto cobraría en una... Primero que estamos en un concurso y salvando a la empresa, y me están diciendo, el dividendo lo van a cobrar en la quiebra. ¿Cuánto cobrarían? Ese es un trabajo que es teórico, académico, que supuestamente se lo darían al síndico, y el síndico tendría que evaluar qué pasivo tiene, qué pasivo extra concursal tiene, qué movimientos de activo, o disminución o modificación en sus activos, y más o menos, a eso le agregan un 4% que va a ser costas judiciales, y más o menos eso va a determinar cuánto sería el dividendo concursal. Que además es totalmente improbable, porque si no estamos hablando de cuánto se va a rematar algo y se va a vender en un remate. ¿Y qué sabemos lo que se va a vender? Y en un país tan fluctuante. A eso iba, en un país como este, en este momento. Ni idea. Bien. Ustedes, chicos, cuando se reciban, y espero que esto se modifique, pero nosotros los que ejercemos la profesión, Florencia pertenece al Poder Judicial, pero yo ejerzo la profesión libremente, y yo hago un acuerdo hace 10 meses, o menos de 10 meses, 5 meses, de que va a ser en dólares, y después a un dólar, yo de hecho tengo acuerdos con un dólar a 60 y nos encontramos que es un dólar a 130. Además, en el contrato no pusieron que el dólar va a ser de acuerdo al cambio oficial, pero ahora tenemos el impuesto país y otro impuesto que no sé cómo se llama el nuevo, de 30% más, o sea, es muy difícil nuestro país porque no es estable económicamente. Entonces ustedes se van a encontrar con esa disyuntiva. Imagínense qué va a saber el síndico de cuánto se va a vender esto en un remate, cuando se tenga que rematar porque llegó a la quiebra. Es imposible. Por eso cuando estudien esta norma, no se enloquezcan porque la verdad que la explicación es esa. Es chino. Bueno, pero un poco era mostrarles esto, o sea, darle un pantallazo de estas 3 bolillas que son importantes para que ustedes se puedan ubicar ante una situación futura en su ejercicio, ante una situación de examen, cuando están estudiando, cómo ubicarse, cómo pararse en el proceso, qué es lo relevante, a qué responden los institutos, dónde encontrar la respuesta, y que muchas veces la ley no les va a dar la respuesta. Bien, pero hay un montón de cosas. Pero sí, tanto Florencia como yo hemos sido alumnas de Garaguso Padre. Yo me recibí en el 91, así que imagínense los años, y todavía guardo y aplico lo que me enseñó. Fíjense ustedes, sepan leer la ley, sepan leerla, no den por sentado. Cuando le están diciendo, sí, abre un registro, ¿quién se puede presentar en el registro? Cuando están diciendo, sí, puede recurrir, ¿quién puede recurrir? ¿Quién es el sujeto legitimado? Es muy importante, porque por ahí la pregunta del examen los sorprende con eso, que ustedes saben y no se dieron cuenta porque al leerlo, lo leyeron de soslayo y no repararon en esto. Nosotros hoy teníamos que ver lo de categorización dentro de toda esta parafernalia que nos tocó para el tema de hoy, de repaso. Pero fíjense una cosa, cuando un sujeto, para que se ubiquen, un sujeto se concursa, hace su presentación y hay una resolución, una sentencia que decreta abierto el proceso. A partir de allí se abren, le hablo las cosas más fuertes, el proceso de verificación. El proceso de verificación, que ya con Alicia lo vieron, cómo se presentan extrajudicial, que hacen valer sus derechos, se insinúan, mejor dicho, el síndico va a emitir un dictamen de eso, y otra de las sentencias importantísimas en este proceso es la resolutoria, la del juez del 36, que va a decir quién está dentro y quién no. ¿Sí? ¿Qué va a determinar? ¿Quiénes son los sujetos, los que han verificado o los que han sido declarados admisibles?
y quiénes van a ir, o quedan fuera o van por revisión, pero la van a tener que pelear. Pero es muy importante porque así como la sentencia de apertura cambia el estatus del deudor, que antes era deudor y ahora es concursado, esta resolución judicial, que es una sentencia del 36, verificatoria, cambia el estatus de los acreedores, porque hasta ahora eran pretensos acreedores, pero cuando sortearon este obstáculo y la resolución del 36, que es una sentencia, así lo dice, ya cambian el estatus y ahora sí son acreedores del concurso. ¿En qué los convierte? En que tienen voz y voto. Ahora pueden opinar, pueden formar parte del comité, ahora están adentro del proceso. ¿Sí? Pero fíjense una cosa. Consulta? Sí, claro. Con respecto a eso, porque tenía una duda de la bolilla 8, la relación entre la sentencia del incidente de verificación tardía y la del 36. Sí. En la del 36, el juez los declara verificado, no verificado, admisible o admisible. Pero en la del incidente, solamente verificado, admisible. Solamente. No. Los verifica en virtud del incidente. Exactamente. Los verificados. Eso se debe también a que es que los acreedores no tienen, el resto, ¿no? De los acreedores no pueden hacer observaciones en el incidente. En realidad, ahí vas a tener al síndico que va a actuar como contradictor necesario, que en realidad es la persona que va a poder justamente decirle al juez y resguardar de alguna forma la concursalidad. No, la ley no prevé en el marco incidental tardío que, digamos, la posibilidad de otros acreedores de observar o digamos, no la prevé. Para eso un poco el síndico es quien va a actuar como contradictor necesario, pero tampoco la ley, si bien no es habitual, tampoco la ley impediría eventualmente que alguien plantee la posibilidad de intervenir como tercero o que espontáneamente, en definitiva, diga lo que diga. O sea, yo que trabajo del lado de adentro hace muchos años, desde los 18 años que estoy en el Poder Judicial, siempre digo que a veces, aunque uno no pueda considerar determinada información o, digamos, la postura de alguien en un proceso porque la presentación sea totalmente improcedente, la leyó para llegar a esa conclusión, y cuando la leyó ya la información la tiene y puede poner el ojo. O sea, yo puedo tener una impugnación de una liquidación fuera de plazo y la declaro extemporánea y no la considero, pero yo ya esa información la tengo. En definitiva, en un incidente de información tardía yo voy a tener el informe general del síndico, voy a tener mucha información patrimonial, ahí todos los acreedores pueden hacer observaciones, y ese crédito de ese acreedor tardío, que puede ser que todavía ni se haya insinuado, indirectamente siempre se va a reflejar en lo que es la historia financiera, patrimonial, económica de deuda de esa empresa. Y capaz que no tenés la posibilidad que directamente el acreedor se pueda meter en el proceso, aun cuando podría, como yo te digo, invocar la calidad de tercero, lo que fuere, y aun cuando el síndico va a emitir un dictamen como, digamos, como órgano del concurso, como contradictor necesario, que el juez le va a dar participación, siempre de alguna u otra forma puede llegar información al juez, porque puede haber un comité de acreedores, o sea, de alguna forma el juez, bien, la concursalidad existe. Está bien, pero más allá de eso, va a terminar en verificado o no verificado. Exactamente. Exacto. Y siempre Es una sentencia verificatoria. Verificatoria. Y o esa excluyente. sentencia, O excluyente. exactamente. Claro, sí. Está bien, Sentencia y justamente una decisión en los términos verificatorios hacen cosa juzgada, salvo dolo. ¿Qué significa? Claro. Bien, El dolo todo lo jugar, voltea. El dolo exactamente. lo voltea siempre. Ahí entra a jugar la Todo. acción de dolo del artículo 38, que yo les hacía referencia como la tercera posibilidad de acción excluyente de personas. Ahora, sepan una cosa desde la práctica. El dolo es la intencionalidad que tiene el autor de un hecho. Es muy difícil de probar el dolo, es muy difícil de probar, y pocas son las acciones de dolo, tiene que ser muy manifiesto, muy absurdo lo que hayan hecho como para atacarlo por dolo. Sépanlo, porque en la práctica realmente es dificilísimo, y si te sale mal, pagás las costas vos. Entonces,
no es tan fácil. Lo que acá es académico en un artículo, de que lo pasamos por arriba, y no es tan fácil en la práctica llevarlo a cabo. Otra cosa que era lo que yo iba. Volvimos a que llegamos a la resolución verificatoria, ¿no? La sentencia verificatoria del 36. Y ahí viene después el informe del síndico, general del síndico, porque el individual ya lo hizo precisamente para que el juez dictara esta resolución del 36. Y yo quiero llegar a la clasificación de agrupamiento, para que lean esto como un tip de estudio para ustedes. Fíjense lo que dice: dentro de los 10 días contados, a partir de la fecha que debe ser dictada la resolución prevista, el gran kit, para los jueces no hay problema, porque si se atrasan, no les pasa nada, si el juzgado se atrasa en una resolución. Pero si nos atrasamos nosotros, como abogados, y presentamos 2 días más tarde, o 1 día más tarde, perdemos el derecho. Entonces siempre es muy importante en el ejercicio profesional saber desde cuándo se cuentan las fechas. Si yo te digo 10 días, sí, ¿desde cuándo? ¿Ministerio Legis, desde que me notificaste fehacientemente? ¿Cómo es que se empiezan a contar los días? Y ahí quiero hacer hincapié en esto. Fíjense lo que dice: dentro de los 10 días contados, a partir de la fecha en que debe ser dictada la resolución prevista en el 36. En que debe ser dictada, no dice Ministerio Legis, no dice notificada, dice, y si el juez no la dictó, no nos exime a nosotros como profesionales de hacer la presentación de nuestro cliente deudor. O sí, si ustedes van contando los días, generalmente son de 10 o de 5, no más de ahí, algunos de 20 días, dice, el 36 dice, dentro de los 10 días de presentado el informe por parte del síndico, el juez decidirá sobre la procedencia y alcances, y ahí sigue. Dicta sentencia. Después se enlaza con el 41, y el 41 dice, dentro de los 10 días contados, a partir de la fecha que debe ser dictada, y si no la dictó, tengan en cuenta en eso. Presten atención, nos decía Garabuso, a los verbos. Dice, dictada, resolución prevista, el deudor debe. ¿Dice puede? No, dice debe. Cuando dice debe, quiere decir que si no, sanción. Si no lo hizo, va a acarrear una sanción. Presten atención a los verbos de los artículos. Y en este caso, siempre que diga un plazo, dentro de los 10 días, ¿de cuándo? Porque esas pueden ser preguntas de examen. ¿Desde cuándo se cuentan los días? Para nosotros es de vital importancia para los operadores del derecho, porque si no lo perdemos el derecho a accionar en eso. Entonces, y además, la mala puede caer, porque nuestro cliente va a decir, sos sonso, ¿por qué no la presentaste? Entonces, hay una cuestión de responsabilidad profesional. Tengan en cuenta, cuando lean todos los artículos, a los verbos, debe, puede, fíjense ustedes, la categorización, sigan con el 41, fíjense el último párrafo, dice, la categorización debe contener como mínimo el agrupamiento de los acreedores de 3 categorías. Debe, dice, es como una imposición. Sin embargo, ¿qué pasaría si no las presenta las 3? Porque puede, como dijo recién Florencia, puede no tener acreedores quirografarios laborales, porque siempre los laborales tienen privilegios, general o especial. El trabajador es raro que tenga un privilegio quirografario. Por ejemplo, una empresa que le debiera los salarios de un año, digamos, a la persona, bueno, ahí tendríamos 6 meses de salarios quirografarios. Al margen de la posibilidad, chicos, que tiene el acreedor laboral de renunciar a su privilegio. Bien, que también es otra posibilidad que tiene. Otro detalle. El trabajador es el eslabón más delgado de todo esto. Entonces, tenemos normas como la ley de contrato de trabajo, que interfiere muchísimo en la ley de quiebras, o sea, tiene muchas normas vinculadas a la ley de quiebras, en protección a la parte más débil, que es el trabajador, porque los acreedores de alguna manera se defienden, pero el trabajador es la parte más flaca en todo esto. Entonces, ¿qué se logra con la 24? Antes eran irrenunciables los privilegios. Con la 24.522 es renunciable, el privilegio es renunciable. Para entrar dentro de una categoría. Cuando categoriza, dice, bueno, dice el trabajador, yo basta de cobrar, renuncio a mi privilegio. Y entro en esta categoría. Pero después resulta que se frustró el acuerdo. Porque el acuerdo o se incumple, cuando ya se homologó, o se frustra porque no llegó a homologarse. Hay una frustración. Se frustra, pero ya había sido, supónganse, en una homologación, lo que se trató, el 55 dice que, a ver cómo lo explico,
cuando yo busco las conformidades, le estoy diciendo, mira, a vos te voy a pagar, ¿cuánto te debo? 100.000, bueno, te voy a pagar 50.000 de esta forma y de esta forma. ¿Aceptás? Y el acreedor me aceptó, me firmó ante un juez, ante una autoridad administrativa o ante un escribano, me firmó la conformidad. Y así yo voy sumando todas las conformidades para lograr los mínimos del 45, las mayorías que me prescribe el artículo 45. Me perdí lo que estaba diciendo. Estabas diciendo, me parece que querías decir que, bueno, que de acuerdo, o sea, si viene por la LST el privilegio es irrenunciable, el privilegio del trabajador. En el artículo 43 ese artículo dice, justamente dice que es renunciable, que no puede ser inferior al 30%, no, justamente el privilegio debiendo ser ratificada, y en caso de que se llegue a una quiebra, digamos, por falta de existencia de acuerdo, o en caso de no homologarse, ese privilegio renace. Eso es lo que le querías decir, ¿no? Es el único privilegio que renace, que se convierte. Es así. El acreedor que renunció al privilegio, un acreedor común, renuncia al privilegio para entrar y votar. Ese, si después no le cumplen, perdió su privilegio para siempre, no lo recupera. Se queda como quedó, como habían acordado por efecto de la innovación. En cambio, el laboral, toda renuncia que haya hecho, la recupera en el caso de que frustre y vaya a la quiebra. Vuelve al estatus anterior. ¿Sí? Y otro detalle más de los laborales. Bueno, no, pero ya me meto en quiebras, no se lo voy a decir. El acreedor, chicos, después lo van a ver. Ya estamos llegando a la hora y media. Yo no sé si tienen alguna otra duda, si han quedado baches, si los hemos ayudado. O los ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Yo creo que hemos cubierto bastante. Obviamente que, como les decíamos, es imposible cubrir todo, pero lo importante es darle las herramientas para que ustedes se paren en el proceso, puedan entender el proceso, puedan relacionar todos los institutos que abarcan estas 3 bolillas, que son realmente trascendentes, bueno, para poder entender más lo que es un concurso preventivo y una quiebra. Acá hay preguntas en el chat. Sí, pero trabajo grupal, no sé contestarla. Porque yo no lo sé. Yo contesté algunas. Yo tengo una consulta. Sí. Respecto del Crandown Power y del salvataje, ¿son a pedido de parte o lo puede hacer el juez de oficio? No, deben hacer. El salvataje es, digamos, se abre el registro. Si no hay interesados, se frustrará. Bien, pero tiene obligación de abrirlo. El Crandown Power no, es facultativo y, digamos, como yo te decía hoy, si digamos, es una facultad del juez que tiene que ejercer eventualmente con mucha prudencia, porque de hecho, vos fijate que tenés distintas categorías, tenés los recaudos, o sea, tenés mayoría en una, pero no en todas, y se lo estás imponiendo, con todas las condiciones que hablaba Selva, de no discriminación, de que sería mejor que una quiebra, todo, pero en definitiva no son las condiciones que el deudor tuvo en cuenta para ofrecer la propuesta y lo puedes estar llevando a una quiebra, ¿bien? Y de hecho otra de las dificultades... Sí, Julieta. Sí, yo, profe. Otra de las dificultades que tiene este instituto es que como no tendría la declaración de existencia del acuerdo, porque en realidad no se formaron las mayorías requeridas, estaría como comiéndose la etapa de la impugnación del acuerdo preventivo. Entonces hay cierta doctrina, entiende que en realidad si el juez haría aplicación de este instituto, tendría que hacerlo saber para dictar un símil de la resolución del 49 y de esa forma permitir la impugnación del acuerdo preventivo previo a la homologación. Perfecto. Y en el lee el 48, que te dice, en el caso de sociedades de SRL, SA, cooperativas y aquellas en que el Estado provincial, municipal y nacional sean parte, te dice, se abre, vencido el periodo de exclusividad, sin que el deudor, es una imposición, sin que el deudor hubiera obtenido las conformidades previstas del acuerdo preventivo, no se declarará la quiebra, porque la verdad que corresponde, si no lo obtuvo, va a la quiebra. Y ordena el 48 al juez y dice, en los casos de LSA, cooperativas y las sociedades mixtas, municipales, ¿no? En ese caso se abre un registro. Y una innovación que tiene, además de que es, no, por supuesto no para el deudor, es para los mismos acreedores que participaron, para que hagan una oferta, para terceros, que es el caso que yo decía de Postres Balcarce, que sucedió,
pero se agregan las cooperativas de trabajo. Estas cooperativas de trabajo que incluso pueden estar en formación. Es decir, cuando fracasa una empresa y vos ves que los dueños se empiezan a desinteresar y los trabajadores no saben qué hacer con la empresa. Acá hay Cerámica Salón, el Bauen Hotel, cientos de empresas que han sido continuadas por el personal. Acá ¿cómo se llama? La lechera. Sí, la cafetería no pasa lo mismo. El amanecer, ahí tenés que se agrupan, se forman una cooperativa, que es bastante intensa la cosa, pero hay una red de cooperativas en todo el país de esas situaciones, y se ayudan, y tienen abogados especializados que les dan una mano con eso, porque incluso dice el 48, cooperativas en formación, que pueden presentarse a esto. Por eso, acá la voluntad ética del legislador es preservar las empresas y salvaguardar la fuente de trabajo, no solamente, porque ha tenido un cambio esto, siempre la ley de quiebras ha tenido muchísimos logros humanísticos, en el sentido de que los trabajadores, la defensa, los privilegios, en general tenían eso. Durante el periodo del 90, la década del 90, que se empieza el neoliberalismo, la ley que sufre modificaciones se transforma, en el 95, se va transformando en una, fíjense ustedes, que antes decía, el trabajador cuya empresa es adquirida en un proceso de quiebra, el adquirente de la empresa, decía antes, recibe el pasivo laboral, es decir, que un trabajador que trabajó 30 años en esa empresa que quiebra, o 25, y le faltan 5 para jubilarse, el adquirente de la empresa se hacía cargo de este pasivo laboral. ¿Qué se obtuvo con la modificación del 95 neoliberal? Le metieron la palabra no. Entonces, el adquirente de la empresa no se hace cargo del pasivo laboral. Y ese trabajador, si es que lo seleccionan y sigue trabajando, perdió los 25 años de su antigüedad, perdió todos los derechos, empieza a foja cero. Entonces, fíjense ustedes que estos avances, esto de poner a las cooperativas, son vuelta, gracias a Dios, al humanístico, a volver que cubran un fin social, porque en definitiva, que las empresas estén en marcha, ayuda y contribuye a la paz social, al orden social, porque la gente tiene trabajo, tiene una fuente de ingreso, porque el Estado mismo tiene una fuente de ingreso. A nadie le sirve una quiebra, más que a 4 o 5 trasnochados que se benefician, pero en realidad el fin último es preservarlas. ¿Y qué dice socialmente útil? Una vez yo fui a una conferencia con Mafía, y Mafía decía, ¿qué quiere decir socialmente útil? Porque una empresa es una empresa. Y dice, ¿y si yo le estoy hablando de una fábrica de sombreros? Y nos quedamos todos. Y la verdad que no sé si es socialmente útil, porque nadie usa sombreros, la empresa no es muy viable, la gente en general no usa sombreros. Sin embargo, generaba toda esa fuente de ingresos municipales, provinciales, nacionales, fuente de trabajo, sí, de alguna manera es socialmente útil, es bien discutible el tema, de eso se trata. Una preguntita antes que terminemos. Ustedes dijeron que la cátedra hablaba de que primero tenía el juez que aplicar el crackdown power y después o sea, a ver, no es que tiene, podría, entiende que procedería primero el Instituto del Sería conveniente, digamos. Sí. Exactamente. Galabuzo opina eso. Claro, no, quería saber si había entendido bien, porque digo, a ver si era al revés. Hay un artículo en el campus al respecto, hay material sobre eso en el campus. Claro, porque de alguna manera el salvataje es la venta también de la empresa, en cambio el crackdown power sería seguir más o menos. Por eso mismo siempre la ley siempre privilegia también la solución preventiva, o sea, no sería la venta de la empresa, sino sería la transferencia de la empresa de las cuotas sociales, pero sin llegar a una quiebra, me explico, no es lo mismo, no es que se vende la empresa. Pero el crackdown power implicaría que sigue en las mismas condiciones, digamos, sigue la misma empresa, ¿no? Sigue la misma persona a cargo de la empresa. O sea, el concepto de empresa es un concepto económico, dinámico, separado del titular de la empresa. Acá había una transferencia de las participaciones sociales y se mantendría la misma empresa. Bien. Ajá. Bueno, está bien. Bueno, nos vemos en la próxima. Sí, ¿tiene alguna otra pregunta o damos por concluida ya la clase de hoy? Disculpen, yo tengo una duda con respecto a las clases de repaso. Hay muchos que rendimos el viernes laboral.
y como según el programa terminamos el 30 con los temas, ¿no se podría pasar la clase de repaso para el jueves? Esperá que Eso, ubico el mirá, cronograma. en realidad, nosotros que somos bastantes miembros de la cátedra, nos vamos turnando en los días. Yo creo que eso, el coordinador de todo esto es Guillermo Garaguso, y Virginia Carrara también. Sí. Tendrían que preguntarle a ver si existe la posibilidad. No está en nosotros decir sí o no, porque ni siquiera somos nosotras las que lo cubrimos. Claro, pero nosotros... Virginia y Guillermo... Eso lo deberían plantear, creo que hay acá dentro del campus, los contestan los mensajes la doctora Carrara o el doctor Guillermo Garaguso, son los que están, digamos, más en esas cuestiones. A nosotros un poco y es nos factible excede, que sí, que pueden. porque de es factible. hecho los viernes, o sea, tenemos asignado este Zoom así limitado y eso, los viernes en este horario, pero no era que se podía cualquier día, cualquier hora, porque está hecho dentro del campus, digamos. Nosotras estamos todavía medias, el cuatrimestre pasado no usamos esta plataforma, usamos el Google Classroom, ya nos habíamos acostumbrado, y obviamente las clases de Zoom, ahora también esto es a través de Zoom, pero dentro del marco del campus y con el Zoom que nos proporciona la universidad, digamos, no es que es una reunión nuestra, sino es algo que sale del campus. Entonces esas cuestiones nosotros, entiéndanos que nos estamos ayornando, bueno, como todos ustedes, a la fuerza. De hecho extrañamos nuestras clases presenciales porque a nosotros nos gusta mucho la docencia, Sí, y yo, bueno, no los voy a retar a ustedes, no es eso, pero yo siempre tengo hijos adolescentes y obviamente tienen las cámaras apagadas como tienen ustedes, y yo me enojo con ellos y les digo, chicos, así no va, porque la idea de esto es que sea bidireccional, que nosotros los veamos, que veamos las caras, si entienden, si no entienden, y bueno, y todo esto es nuevo para nosotros. A veces nosotros sentimos como que si ustedes nos miraran también, la clase sería como que uno se siente que está dando clase y no hablándole a una pantalla. Por eso es toda una prueba y error. Es verdad. En estos tiempos de cambios va a sobrevivir el que mejor se adapte y no el más fuerte, así que en eso estamos. Pero bueno, ya no depende de nosotros eso. Siempre cuento que vi una serie española, que El Barco se llama, y cuando empezaba veía una voz en off de una nena, que me encantaba escucharla, porque era muy dulce, y decía, el barco había sido, que hubo un cataclismo, y lo único que quedaba en la Tierra, en el planeta, era ese barco, estaban buscando una isla, un cacho de tierra. Entonces, la nena decía, el ser humano se adapta a todo, y entonces decía, se adapta a las altas temperaturas, te mostraban un beduino en el desierto y un esquimal en el polo, se adapta a no tener piernas, gente en silla de ruedas, se adapta a no tener vista, un ciego, y así iba diciendo, y nos vamos adaptando a todo, el ser humano se va adaptando, porque al principio esto me parecía espantoso y ahora me está gustando interactuar así. Me gustaría más, como dice Florencia, verles las caras, porque me parece más directo, pero nos vamos adaptando, y ustedes también es una historia para ustedes. Pero para nosotros que somos grandes, ni les cuento lo que ha sido el esfuerzo de tratar de adaptarnos. Por eso ayudamos en todo lo que podemos, es nuestra voluntad. Así que esperamos serles de utilidad. Y nos vamos adaptando, porque es lo que hay, no tenemos otra cosa, por ahora, y Dios mediante. Así que, bueno, chicos, damos por concluida entonces esta reunión, y estamos a su disposición para lo que necesiten. Cariños, chau. Chau, gracias. hasta luego. Gracias. Suerte, chicos. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Chau, Hasta chau. luego.